Al decir los objetivos, deben usar primero los verbos de las categorías básicas: recordar, comprender, aplicar, para después utilizar los que están vinculados con las categorías más complejas, que es analizar, evaluar y crear. Los tres primeros niveles se emplean para proyectos cortos o tareas, mientras que las últimas están dedicadas a proyectos a largo plazo, en lo que se necesita el uso de procesos cognitivos más complejos. Los objetivos generales deben tomarse del tercer nivel en adelante: aplicar, analizar, evaluar y crear. A la hora de definirlos, es recomendable colocar en primer lugar un verbo en infinitivo y definir la tarea que se busca realizar. Después, hay que establecer la forma en la que se llevará a cabo esa acción y la finalidad de llevar a cabo esta tarea. De acuerdo con la taxonomía de Bloom, los objetivos específicos pueden ubicarse a partir del primer nivel. El proceso de elaboración es el mismo. Para ello, bueno, tenemos a la mano lo que es la taxonomía de Bloom, que en este caso la retoma frenética.net, donde reconocemos los procesos cognitivos más sencillos, que consisten en recordar, comprender y aplicar, como los procesos cognitivos más complicados, que es analizar, evaluar y crear. En esta tabla tú puedes apoyarte para reconocer los verbos, las palabras claves, las acciones y resultados, así como las preguntas para cada uno de los niveles de la taxonomía y de los procesos, como es recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Bueno, en cuanto al objetivo general y los específicos en el planteamiento del problema elaborado según conocer, se deberá cumplir con los siguientes requisitos. Inicia su redacción con un verbo en infinitivo. Cada objetivo se encuentra redactado en un solo párrafo. Contemplan los propósitos de la propuesta de investigación y corresponden con la pregunta de investigación. Bueno, en lo que respecta al tema 6.5, que es las hipótesis o la justificación de la exclusión, entendidas estas como las explicaciones tentativas sobre el problema de investigación o fenómeno estudiado, que se formula como proposiciones o afirmaciones, regularmente relacionan variables o pronostican algo. Se formulan, pues, dependiendo del alcance del estudio. Para ello se presentan 4 tipos de estudios. Los estudios exploratorios, donde no se formulan, pero pueden ser un resultado de la investigación. Los estudios descriptivos, que se formulan en cuanto se pronostican un valor o dato en un tiempo. Estudios correlacionales, que se formulan hipótesis correlacionales. Y estudios causales, que se formulan hipótesis causales. Ahora bien, ¿qué tipo de hipótesis hay? Bueno, tenemos hipótesis de investigación, hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis de investigación son proposiciones tentativas acerca de la o las posibles relaciones entre dos o más variables. Se les puede simbolizar con una H mayúscula y una I minúscula como subíndice, o con números cuando son varias, ¿no? Pueden ser de 17, 2 o 3, y también se les denomina hipótesis de trabajo. A su vez, las hipótesis de investigación pueden ser predictivas, de un valor, cifra o dato en un tiempo determinado, correlacionales, de comparación de grupos o categorías, ya sea direccionales o no direccionales, y causales, que sean direccionales o no direccionales. A diferencia de que la hipótesis nula, como su nombre lo indica, refutan o niegan lo que afirman las hipótesis de investigación. Las hipótesis nulas se simbolizan así, con un H mayúscula y un subíndice con una letra 0. Luego tenemos hipótesis alternativa. Son posibilidades opcionales ante las hipótesis de investigación y nula, que proporcionan otra explicación o descripción diferente de las que se ofrecen estos dos tipos de hipótesis. Las hipótesis alternativas se simbolizan como una H mayúscula y un subíndice A, y solo pueden formularse cuando verdaderamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y nula. De no ser así, pues no deben de establecerse. Bien, sabemos que las hipótesis es una predicción o conjetura de los posibles resultados de la investigación
que se busca comprobar a través de un plan metodológico que se plantea. Las hipótesis en el planteamiento del problema elaborado según conocer se requiere que cumplan con, corresponden con las preguntas de investigación y establecen una predicción o explicación tentativa para la resolución de las preguntas de investigación o justifican metodológicamente su omisión. Para ello, vamos a retomar ahora el tema número 6.6, que es la definición espacial y temporal, que se refiere a la especificación y descripción detallada del contexto y realidad educativa, objeto de investigación en tiempo y espacio y condiciones. La definición espacial y temporal en el planteamiento del problema, elaborada según conocer, requiere cumplir con: está presentada en 250 palabras como mínimo, describe las características del entorno de la comunidad objeto de estudio de la propuesta de investigación. Bueno, aquí también describe el nivel educativo de la comunidad objeto de estudio de la propuesta de investigación. Se incluye también, describe la modalidad de estudio y generalidades de los programas educativos objeto de estudio de la propuesta de investigación. Describe las características particulares de los personajes pertenecientes a la comunidad objeto de estudio de la propuesta de investigación. Describe la temporalidad en que se llevará a cabo la propuesta de investigación y corresponde con el planteamiento del problema. Bien, el marco contextual, que es otro de los apartados del planteamiento del problema, que es el 6.7, es la creación de este marco contextual. El investigador debe de hacer una revisión bibliográfica para identificar, conocer y hacer mención de otros trabajos que se hayan realizado previamente y que están relacionados con la investigación que se requiere abordar. Además, a partir de aquí se inicia el análisis de las propuestas teóricas que existen para abordar el tema y se elige el método más adecuado para su desarrollo, teniendo en cuenta el problema planteado y los objetivos de la investigación. También se le denomina al intertexto, que presenta en su contenido la información conceptual básica, así como la más actualizada sobre el tema o tópico en cuestión, en el momento en que éste se realiza. Son las tendencias actuales al respecto de los conceptos, teorías y explicaciones científicas del fenómeno en cuestión. Para ello, bueno, en este marco contextual del tema elaborado según conocer, se requiere cumplir con los siguientes requisitos. Está presentado en un documento que contempla como mínimo 2.500 palabras. Se presenta en un formato Arial 11 interlineado de 1.5 y justificado. Contiene información reciente sobre el tema en cuestión y corresponde a las fuentes de información consultadas, las cuales tienen 5 años o menos de su publicación, considerando que, si se trata de un libro, la última edición tiene 5 años o menos de su publicación. En caso de un artículo de revista científica, el estudio descrito en el texto se realizó en estos 5 años o menos y no se trata de una republicación. En el caso de una página de web, tiene 5 años o menos de la última actualización del documento. Se sustenta en al menos 10 fuentes de información válidas, corresponde con los reportes de lectura, contiene todas las citas, ya sea directas o textuales e indirectas, dentro del documento de acuerdo a un estilo válido de documentación académica, presenta la lista de referencias o fuentes de información válidas y consultadas, y es paráfrasis y es un reporte inédito de acuerdo con la verificación del reporte de plagio. Bien, pues hasta aquí concluimos nuestra lección número 6. Ponemos a tu consideración las referencias consultadas para desarrollar el material que tú has revisado para esta lección. Gracias y nos vemos en la siguiente lección.